Buenos días, muy emocionada hoy, pero muy emocionada de iniciar algo. Yo les mandaba hoy un mail de lunes, yo todos los lunes mando un mail, que a veces los lunes se convierten en viernes porque la vida no me da, tengo hijos, tengo vacaciones, tengo una cantidad de cosas, que hace un tiempo tuve un sueño y que me desperté con la frase Alicia del Royal Alcolón. Y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Quiero hacer algo, se venía una gran producción para el Río de la Plata, digo, sabemos el ballet en Buenos Aires, pero los que somos de la región, yo soy uruguaya, viajamos mucho a verlo, y dije, bueno, ese es un ballet maravilloso, hay de todo para saber, el mundo de Luis Carroll es una locura, y vayamos para ahí. Ahí es que empezó la idea de este ciclo. Contacté primero a Zenaida Janowski, que es una mega estrella del Royal Ballet y que va a bailar, no, va a hablar el miércoles con nosotros. Después quería invitar a bailarines del Colón para que también nos contaran su experiencia, cómo era acercarse a este rol. Tenemos el lunes que viene esa charla, pero me faltaba esta parte, que para mí era fundamental. Yo vengo de la historia, no vengo de la literatura. Entonces el mundo de Carroll uno lo tiene, lo conoce, lo leyó de niño, pero queríamos hablar con alguien de verdad, con alguien que de verdad supiera. Hablé con Fede Rey, que Fede es un amigo de la casa, es docente del programa Una Historia del Ballet, y me dice, Fede, Carmen es la persona indicada para eso. Carmen Gómez-Soro, yo la tengo aquí a mi derecha, no sé ustedes cómo la ven en sus pantallas, es profe de literatura, ella es graduada de literatura por la Universidad de Londres, es mamá, es abuela, es jardinera, de hecho tiene mañana o pasado una sesión de podas como el último acto de Alicia, donde están los jardineros, va a estar Alicia ahí también con sus jardineros. Así que Carmen, bienvenida y Gracias. somos todos tuyos. Bueno, encantada de estar acá y la verdad que sí, es como dice Lucía, cuando tú ves una obra y entendés el contexto o entendés lo que está pasando desde otro lugar, la apreciás mucho más. Yo estoy aprendiendo de ballet un montón, mirando Carmen el se vio el ballet. ballet, le mandé el link, se vio el ballet, estuvo como Sí, conversando todo. con sus hijas, con Y todos. sigo a Lucía ahora, y bueno, así que aprendiendo. Y la verdad que Alicia, este ballet es espectacular, la forma como puede trasladar, que no es fácil, ¿no? Lo que es Alicia en el texto al ballet. Y uno lo puede seguir. Obviamente el ballet no puede mostrar todo, pero sí los personajes están en diferentes escenas y integrándolas, después lo vamos a ir viendo, pero lo hace muy, muy bien. Alicia en el País de las Maravillas es eso, ¿no? Es un país maravilloso que no está, que es episódico, es un sueño. Si ustedes recuerdan el cuento de Alicia, ella se duerme, ¿no? Y se ve clarísimo esto en el ballet, pero de repente ve pasar un conejo blanco y lo sigue. Entonces, ese episodio que ella va transcurriendo en ese país maravilloso se ve a través de las diferentes escenas, no solo en el libro, sino también en el ballet. Se ve muy, muy claro todo esto. Carmen nos Entonces, va a contar ahora un poco sobre el ballet y ustedes después pueden hacer sus preguntas. Así que si quieren hacer sus sí, preguntas, las pueden anotar y eso, que después hacemos ping pong para aprovecharlas a Carmen acá, cara a cara. Carmen armó presentación, armó todo, así que sí, adelante, sí, Carmen. porque así me acuerdo. Digo, yo ya Perfecto, estoy en una edad en que si no hago esto, no me acuerdo. perfecto. En fin, ¿cómo es que? A ver, bien. Bueno, entonces, a ver que la tecnología me ayude, porque quiero pasar a la próxima. Vamos a hacerlo más. No puedo, que no. A ver, ahora viene mi asistente técnico y yo quiero pasar a la próxima. Ah, no, se me fue. A ver. No sé cómo hacer. Acá. Porque, bueno, hablando de los personajes, se ve perfectamente cómo están puestos en la obra, cómo están trasladados. Y obviamente los más importantes, los más conocidos o que nos quedaron después del acto de leer son El Conejo Blanco, Alicia, El Sombrerero y La Reina de Corazones, ¿no? Bueno, esto es más o menos los temas, cómo los voy a tratar.
¿Dónde fue que tocaste, Ken? Mi marido. Ah, no, esto va para atrás, para adelante. A ver, no sé. No. Recién hayas pasado Ahí, de pantalla. ahí voy, sí, pero no sé qué hice. Las flechitas Ahí, no te sirven. Ahí, 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 sí, ahí ahí va. estás pasando. Ah, no te vayas. Hablando de Lewis Carroll, ¿no? Lewis Carroll, ¿por qué hablo de esto? Porque muchos de los temas que este autor va a tratar en Alicia, y que ustedes van a ver en el ballet, son producto de la época en donde él vivía. Un autor no nace en un vacío, nace en una época, en una era, y todo esto él lo usa para su obra, ¿no? Él fue un escritor, es matemático, y eso es importante, fotógrafo también, lo hace un poco controversial, pero fotógrafo, y nació en Inglaterra y estudió en Oxford, y ahí él lo toman por ser brillante matemático y, en la cátedra de matemáticas. Para ejercer en esto, lo que tenía que hacer era ordenarse, porque en Oxford lo que pasaba era que tenías que firmar como una declaración jurada de que eras anglicano, de que profesabas esa fe. No, nadie más podía entrar hasta 1871, una cosa así, no se dejó de firmar eso, y entonces él tuvo que ordenarse. Por eso el celibato, por eso era diácono, y por eso él mantuvo por 26 años su puesto de trabajo, porque así, de esa forma, siendo diácono, él podía seguir trabajando en Oxford. Él publicó y trabajó muchísimo, escribió mucho tratados de matemáticas, que está la anécdota de que la reina de Victoria le encantó a Alicia y le pidió más textos, y él le mandó todo lo que había escrito, indudablemente, y le mandó encima los de matemáticas, que la pobre reina se habría sorprendido totalmente. Eh, una de las más trabajos de Carol fueron Alicia en el País de las Maravillas, la secuela, cuando ella es más grande, a través del espejo y lo que encontró ahí, y La Casa del Snark, además del Jabberwocky y otros. Y fue muy famoso en su época como fotógrafo, fue súper famoso. No nos llegó eso a nosotros, porque él abandonó la disciplina y solo 1.000 fotos de las varias millones, 3.000 o más que hizo, se mantuvieron acá. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Algo? Ok. Está. Bueno, era victoriana. La era victoriana, indudablemente, la reina Victoria. Y fue muy interesante esta época y yo tomé solo pocos aspectos, Lucía sabe más que yo de esto, pero básicamente que fue el auge del Imperio Británico, que fue la revolución industrial. Eso de la revolución industrial es muy interesante porque aparece el conejo marcando la hora, estresado por no llegar tarde. ¿Y qué hizo la revolución industrial? Un dato interesante es que apareció el tren. Y antes del tren no era necesario que todos los pueblitos de Inglaterra tuvieran la misma hora, pero con el tren sí. Entonces ahí se unificó la hora en Inglaterra porque había que esperar el tren tenía un horario, y este horario marcó la vida de los victorianos profundamente. Empezaron a tener que organizar su horario. Y en cambio el País de las Maravillas no tiene horario, descompone, desmantela todo eso. Entonces, el conejo blanco nos salta a la vista por su reloj, por su seguir el tema de la hora, de que llegó tarde permanentemente. También lo otro que caracterizó al Imperio a la era victoriana fue las clases rígidas sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja, y la clase de Alicia, la familia, era una clase alta apenas debajo de la aristocracia porque eran intelectuales. El padre de Alicia era rector de Oxford y eso lo ponía prácticamente a la altura y en conexión con la realeza. Eso fue muy importante porque uno de los pretendientes aparentemente de Alicia fue uno de los hijos de la, de la reina Victoria. Esto todo se ve, ¿no? En el texto.
el código de conducta, la sobriedad, el autocontrol, ¿no? También hubo una revolución matemática que lo vuelca en esta sátira, lo vuelca Carroll a su texto. Él como matemático estaba sufriendo un cambio de paradigmas de la lógica y esto un poco lo satiriza y lo muestra en su obra. Y después, bueno, una de las cosas que tiene Carroll y que fue muy fácil trasladarlo a otro medio más visual fue que él describía muy bien porque era fotógrafo. Entonces él describía muy bien las cosas y entonces eso se pudo trasladar a la película de Disney, que es una de las que más nos quedan en la retina, a este ballet y a los dibujos de Tenniel. Bueno, una de las cosas que es importante en esto es la niñez. Entonces tomé un poco la niñez y la idea de la niñez de la victoriana, porque obviamente Alicia es una niña, la sátira que hace Carroll es a la educación, y entonces la visión de la niñez y la educación son importantes. Por ejemplo, esta es la foto que le sacó, una de las fotos que le sacó Carroll a las chicas Little. La del medio es Lorina, Ina, la de acá, la Alicia es bueno, no sé cómo la ven, la de pelito corto, y la otra que está con los rulitos y eso es la más chiquita que se transforma en Eaglet en la novela. Bueno, ¿qué pasaba con la educación y con la visión de los niños? Había dos visiones. Los románticos con Wordsworth y Rousseau veían que el niño había que protegerlo, que era inocente, que tenía su forma de ver el mundo y la educación tenía que acompañar eso. Pero después estaban los que tenían la visión de que los niños no nacen puros ni inocentes, tienen un pecado original que hay que corregir mediante el castigo, la oración, la Biblia, la educación muy rígida, y los veían como adultos en miniatura, nacidos en el pecado, y tenían que corregir esta disciplina. Esto se ve mucho, especialmente en el texto, en Alicia, cómo ella va tratando con su educación, que fue rígida, y que tenían que memorizar y decir los poemas de memoria, y eran poemas que todos tenían una moral, todo era muy educar, 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 corregir, corregir, no se escuchen, los niños no se vean, solo se vean y estén ahí. Hay una frase de Churchill que siempre recuerdo que dice que no se acuerda cuántas veces lo abrazó la madre, que sí tenía una relación más cercana con su niñera, pero la madre no se acuerda cuántos abrazos le dio. Eso es muy fuerte. Estos los puse porque la vestimenta de la época, ¿no? La niña con el delantal, el vestidito, la colita, es muy como lo que se ve tanto en el ballet, en el vestuario, como también en las películas de Alicia, y era cómo se vestían la alta burguesía y las clases más altas. Bueno, y esto es la dicotomía, ¿no? Los niños para... Preguntar algo, Carmen, ¿te puedo preguntar algo? sí, Era la época en la cual los niños estaban a cargo de las hayas y las sí. hayas solían llevárselas a sus pueblitos para educarlos allá. Y las No madres sé, quedaban, creo que en la clase alta no. Ellos tenían unas gobernantas, no tenía institutrices, no se los llevaban. Por ejemplo, ah, Alicia tenía una institutriz, pero vivían en la casa con ella. Los varones sí se iban al colegio. De hecho, Charles Dodgson, ¿no? Lewis Carroll fue mandado a rugby y después fue a Oxford, donde quedó trabajando. Pero no creo que se la llevaran a los es chicos. otra época, entonces por eso acabo de entrar Sí, y no sé sí, bien no. en la época. En esta época los niños de las clases altas permanecían en sus hogares con las institutrices. Las institutrices es un tema aparte, da para una charla larga aparte porque es muy interesante. Bueno, y la dicotomía, volviendo al tema de la niñez, los chicos de las clases bajas eran una fuerza laboral. No tuvieron educación hasta 1871-80, en que
con un acto con una ley que obligaba a que tuvieran una educación, fueran al colegio obligados, no se extendió la niñez de los chicos de las clases bajas. Los chicos de las clases bajas a los 4 o 5 años estaban trabajando en las fábricas porque sus manitos chiquitas ayudaban a que podían arreglar, ¿no?, todos los carreteles, especialmente en los molinos industriales. Bueno, la educación, acá es lo que digo, lo que les comenté, las clases altas tenían institutrices. La institutriz lo menciono porque la duquesa, ¿no?, el personaje de la duquesa más que nada la reina Corazones puede haber sido una burla a las institutrices, ¿no?, que eran muy autoritarias y a veces muy arbitrariamente autoritarias. Los chicos iban al internado y las chicas las educaban para ser buenas esposas de la alta sociedad, tocar el piano, cantar, historia, básico, lo básico para poder conversar y mucho de economía del hogar. Esta es la educación de Alice Liddell. Y esta es Alice sacada, la foto sacada por Carol, ¿no? Los logros eran justamente poder manejarse en sociedad, poder cantar, porque obviamente sin celulares, sin televisión, alguien tenía que entretener después de cenar, y era eso la forma. Uno de los textos más usados para la educación era la Biblia, indudablemente, tanto en las clases altas como en las bajas. Pero bueno, es la familia, del medio es Lewis Carroll y la señora y los hijos de George MacDonald, que era un escritor de cuentos de hadas que le dio para adelante a Carroll para que publicara Alice in Wonderland o en el País de las Maravillas. Él fue uno de los que más les gustó el libro y le dio para adelante. Entonces, si vieron el reel, vieron, pero escucharon el cuento, pero una tarde acostumbraba Carol a salir con las chicas, las 3 hermanas Little salían a remar y bueno, durante uno de esos salidas, Alice le pidió el cuento lleno de sinsentidos, de tonterías, llenos de cosas. Y esto se ve en el cuento, por eso me parece es importante, esta génesis oral se ve en el cuento, y cómo va episódico. No sé si ustedes le han contado cuentos a sus hijos, pero más o menos uno va agregando partes y agregando partes y esto es tal cual, o un sueño, ¿no?, en la estructura literaria, o episódico, a través del viaje que va llegando a diferentes escenarios, y esto se ve perfecto en el ballet. Es una cosa que me llamó la atención, que es difícil trasladar algo escrito a algo visual, pero el ballet lo hace muy, muy bien, porque cada escena el cuerpo de ballet, se ve perfecto cómo se va pasando, ¿no? Sería capítulo por capítulo, episodio por episodio, o momento del viaje por el momento del viaje. La gente que iba se traslada así. Alicia es Alicia Little, Dodo es Dodo Dodson es el mismo Lewis Carroll que tenía era tartamudo, y entonces como era tartamudo, él se puso el Dodo, y es este pájaro que además representa a los universitarios que nunca llegaban a un acuerdo, eran los comités universitarios que utilizaban recursos para dar premios, porque acá le está dando el dedal que ella le había dado a él y él se lo devuelve como premio. Entonces son los recursos que ellos utilizan sin realmente involucrarse en las decisiones, toda la parte burocrática de la universidad. Detrás del Dodo y de Alicia vemos a un águila, que es la hermana menor, Lori, a el loro, que es Ina. Perdón, el águila es el eaglet, Aina es el loro, y después vemos el pato, que es el Duckworth, el reverendo amigo. Entonces, en esta escena
que es apenas salen del agua, del mar del agua, el mar de lágrimas que se ve perfecto en el ballet, están estos personajes y algunos otros que voy a mencionar después, pero son los iniciales que fueron al paseo de barco, donde se originó este cuento oral. A ver, ¿por qué salió esto? ¿Por qué me salió esto? Esto, no sé Acá dónde. vemos lo normal, vemos lo que estábamos Sí, hablando. vemos lo normal, pero ahí va. Bueno, Ahí. y esto lo tengo que saber. Entonces, quería mencionar un poco el manuscrito porque es una historia muy linda. Él regala el cuento a Alice, se lo regala escrito, estos son los dibujos de Carol. Se lo regala a Alice y a las hermanas. Cuando Alice se casa, se va se lo lleva, pero en 1928 lo tiene que vender. Cuando lo vende, se va a Estados Unidos, ese manuscrito, y después de la Segunda Guerra Mundial hay un grupo de gente que recoge plata y se lo devuelve a la British Library, lo dan como al pueblo británico por su valentía en la guerra contra Hitler. Es un gesto muy lindo porque vuelve el manuscrito a su lugar de origen, ¿no? Acá está. Acá está una foto del manuscrito, cómo está dedicado después aquí, y los dibujos de en la memoria de un día de verano. Son todas las ilustraciones que las puse porque se ven, la Reina de Corazones está Alicia, y bueno, acá llegamos a Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, la novela es más que un cuento infantil. Carmen, salteaste una que decía la revolución del nonsense. Ah, sí, me la salteé, pero porque no sé, a ver qué pasó. Porque me parecía que Porque no increíble sé. eso. Ay, capaz, perdón, capaz que te compliqué No, no sé, yéndote espera. para... No sé a dónde estoy, porque no Ay, veo la. ¿Me sacás esto? Más atrás, a ver. perdón. Ah, Ahí, ahí. está. Ahí volví. Está. Entonces, perdón. La revolución del nonsense. Cuando escribe Carol, él escribe directamente en contra de la literatura del momento, que era siempre didáctica. Siempre tenías una moraleja del cuento, ¿no? Entonces, la literatura infantil era más bien por la idiosincrasia puritana, tenías que tener siempre un producto, ser productiva. Entonces, leías, era un momento de relax, pero tenías que sacar una lección. Entonces, daban lecciones de etiqueta o lecciones morales, siempre tenían una moraleja y se volvían, digo, aburridas, porque ya sabías tú que no estabas leyendo algo que era puro por puro placer. Carol, al introducir el sinsentido, revolucionó esto por completo. Se empiezan a generar textos donde no hay un niño que aprende una lección, sino más bien los ponen a los chicos en situaciones donde el protagonista tiene que él, como Alicia, decidir y pasear sola sin tener que aprender una lección, y ellos están solos o van por la madriguera o hay un mundo que se llama los water babies, los bebés del agua. Todo es un mundo más relax, más divertido, más por placer. En esta época había un señor que se llamaba Edward Lear, que escribía lo que se llama limericks, y que eran poemas muy graciosos, que no tenían nada que ver, que eran totalmente sin sentido, pero eran solamente 4 o 5 oraciones, y Carol en este momento cambia todo y lo transforma en una novela. Así que es muy importante esto, gracias. Acá está el manuscrito, volvemos al manuscrito. Porque Y además me parecía interesante porque cuando el ballet se plantea la discusión cómo llevar ese sinsentido a una estructura coreográfica, donde todo tiene, claro, ese juego de todo palabras tiene. en la Ahí literatura, está. cómo llevarlo para allá. Ahí está, y yo lo que te comentaba el otro día, que estaba muy bueno, es que esto es una sátira.
¿tá? Es una sátira que se... ay, volví para atrás, acá. Es una sátira social. No la gran sátira es a la educación. Y yo le comentaba a Lucía que mirando los posteos de ella, que está la figura de Apolo y el Apolo y que está parodiando un poco el baile de Cenicienta. Y es eso. Él agarra otros textos y los satiriza mediante los poemas que son pavadas y qué sé yo, y sin sentido, y los tergiversa. Y el ballet, en cierta forma, hizo lo mismo. Y me pareció Se burla fascinante. de otros ballets, de la Bella Se Durmiente, de burla de Apolo, otros de ballets. Cascanueces. Genial. Exacto. Entonces, dentro del mismo Claro. género, ¿no? Hacen eso. O Porque sea, el además narrador, también para el coreógrafo fue cómo te animás a tocar como decís vos, un ícono de la literatura británica, llevarla al sí, ballet. Fue desafiante para Willard. Está exacto. bueno eso que Pero decís, cómo supo también llevar eso. lo supo hacer y se ve. Si tú ves el ballet y si entendiste la obra, lo ves. No es que digas, ay, es otra cosa como una adaptación que nada que ver. No, está muy, muy, muy buena, muy buen logrado. Me callo la boca. Si nosotros leemos el libro, tenemos dos narradores, que esto es interesante porque para el niño, ¿por qué lo leen los niños si les gusta? Porque es amable, lo cuida a Alicia, la ayuda, pero también si sos adulto ves la crítica. Uy, se me fue la conexión. Hola. Pa, me Pará, fui. capaz que toqué algo, Carmen, pero un poquitito. No, está perfecto. Está. ¿Estás? Pues los dejé de ver. ¿Estás? ¿Pero estás Entonces, ahí? estoy acá. Yo lo que Se no sé si veo escucha, es tu Yo la presentación. veo. Está claro, perfecto. Claro, soy yo que no los dejé de ver. No, no, pero yo capaz que toqué algo. Mirá que quería darle Ah, acceso a eh, alguien. no. se ¿La ve ve? y Está, se yo lo escucha bien. para. Se ve y ¿Ves se la escucha ¿Ven bien. la presentación de Puede Carmen? presentación? compartir. Claro, ¿Ven dejó la de compartir. presentación? No, 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 dejá no. a Dejé de Carmen que Que compartir. la ahí. vea ella, pero no la Ahí vuelvo. presentación. La tengo acá, sí. ¿La No tenés sé qué ahí? pasó. Yo de repente se me fue. Ah, ahí no, pero yo creo que dando acceso yo toqué Carmen, perdón, fue mala mía. Ah, Ahí, perfecto. ya está, Ok, perdón. buenísimo. Bueno, esto es desde el texto, ¿no? Si lo van a leer, como lo puse porque es desde la literatura, y entonces a veces nos dice, Alicia está siendo educada o está siendo testaruda o está siendo, no, está molesta, ¿no? Te das cuenta en la parte de que no puede, que llora porque no puede abrir la puerta, está siendo testaruda, en la parte en que toma la bebida está siendo ingenua porque no toma, ¿no? No sabe si es veneno, no sabe si pero ella quiere pasar por la puerta y lo toma. Entonces, el autor nos va llevando, ¿no? Nos va llevando y nos va mostrando lo que es Alicia. Y a la misma vez nos va mostrando que todo lo que ella aprendió de la educación victoriana no le sirve para nada, porque no tiene pensamiento crítico, es todo memoria, todo sin pensar. Ahora, durante el viaje Alicia empieza a hacer preguntas y pregunta, y es lo que está mostrando Carol. A ver, bueno, dejó de moverse esto. En fin. Carmen, perdón que interrumpe, perdón, no sé si No, puedo sí, hacer una pregunta directa, pero tenías una Filmina anterior, no es necesario volver a la Filmina, pero habías Sí, dicho que hay dos públicos, ¿no? Como sí, los unos niños y los adultos. y el otro es más el adulto. Esta está intentando igual con esta cuestión. Que eso que está haciendo para el público del adulto llegue al niño de alguna manera, ¿no? Como esa No, cuestión más crítica. yo, O sea, es como hacer que los niños puedan leer otra cosa, de alguna manera. O sea, los como... niños, a ver si entendí tu pregunta, a los niños victorianos les copó esto, porque él se burlaba y cambiaba todos los poemas. Entonces, los niños sí le entendieron la ironía. ¿Tá? El adulto va a otro nivel, pero los chicos sí lo disfrutaron montones porque todo lo que ellos tenían que aprender de la abejita que trabaja y es productiva, lo cambió
a un cocodrilo que abre la boca y le entra todo sin hacer nada. Entonces ellos se dieron cuenta de todo de todo lo que estaba haciendo. Y esa era lo divertido para ellos, ¿no? Que todo lo que capaz que a ellos les aburría, él se daba cuenta y lo mencionaba. ¿Tá? Y hubo alguna reacción de los adultos molestos por eso? No, para nada. Fue muy, muy aceptado. Hasta la reina Victoria le gustó, que se supone que era la más, La reina de eh, corazones. claro, o la más moralista o lo que sea. Esto es el tipo de texto que es. Y se traslada al ballet, como ya dijimos, porque por la parte de burlarse o utilizar de forma cómica otros ballets. Entonces, es una sátira menipea porque ridiculiza la lógica rígida, las normas sociales, la educación, pero no ataca a nadie en específico, no ataca a un político, no ataca a una persona, nada, es a la era, él ataca a la era, a la educación. Y después, lo que tú me preguntabas de los adultos, ellos, especialmente si lo leían sus colegas de Oxford o alguien que había ido a Oxford, se iba a entender la crítica a algún profesor, las cosas internas académicas, las metáforas sobre la infancia, etcétera. Todo eso, especialmente los que estaban a favor de, de la inocencia de los niños y que la educación tenía que seguir el desarrollo normal y las ideas, no sé, los niños ven el mundo de diferente forma. Bueno, eso lo hubieran disfrutado un montón. Entonces acá está el escenario fantástico, la estructura caótica, las críticas de mentalidades, los personajes caricaturescos, todo eso es la sátira menipea. Todo eso son elementos de la sátira. Este, entonces, el escenario fantástico lo vemos, es un espacio sin reglas. Cuando ella baja por la madriguera, es un espacio sin reglas. Eso me encantó en el ballet, me encantó. Es un mundo caótico que Carol lo utiliza porque al ser caótico se va todo lo de los horarios, de la forma de vida de la gente, el ser muy yo qué sé, prolijo, cuidado, protocolo, buenas maneras, todo, saca todo eso y entonces muestra a Alicia sola con todo y ella se va dando cuenta que arbitrario, porque el mundo, el gato desaparece, la reina dice córtenle la cabeza todo el tiempo, el conejo va y viene, le contestan cualquier cosa, o sea, ella ve que todo lo que es el mundo rígido victoriano en ese mundo, que para unos es el adulto y que al pasar la madriguera es un momento de transición, porque ella tenía 10 años, Alicia el Real, y a los 11 ya era como la edad de merecer en esa época. Entonces estaba pasando ya de la niñez a la adolescencia. Esos son algunos críticos lo ven así. Entonces, ella se va entrando en el mundo adulto, que es muy arbitrario y que no funciona nada de lo que a ella le habían inculcado. Entonces, la estructura caótica no es una trama tradicional y lo interesante de la estructura es que está representada por las cartas. Nosotros vemos las cartas en el segundo tomo, que es A través del espejo, lo que usa Carol es el juego de ajedrez. Está todo organizado por un juego de ajedrez que él pone al principio y que tú a través de las aventuras de Alicia lo podés llegar a jugar. Entonces, cuando pasa por esta estructura caótica, es un sueño, podría ser un sueño, podría ser toda viste que a veces los sueños son desconectados, ¿no? Y también es un mundo donde uno no puede organizarlo, ¿no? Todo está, las cartas, podés sacar cualquier carta, te puede tocar, es el azar. Entonces esto está bien representado por las cartas y cómo al ser caótico
hace que todo lo rígido que está por fuera, que es el mundo, ¿no?, de Alicia verdadero, se vea como arbitrario y desconectado y que realmente sea poco entendible para un niño. Entonces, la realeza son los corazones, la reina corazones, el rey, toda la comitiva, ¿no? La sota, todos esos. Los cortesanos son los diamantes, los tréboles son los soldados y los sirvientes son las picas, que se ve bien cuando son las cartas que están pintando las flores, ¿no? Entonces, es un lugar totalmente regido por la suerte. Bueno, ahora vamos a los personajes que están o a veces como protagonistas del ballet o no, pero están. Entonces, Alicia es el racionalismo victoriano. Por todo lo que le educaron, ella es el racionalismo, ¿tá? Y ahí cuando baja al mundo caótico pierde las certezas físicas, no sabe, como le dice a la oruga, yo ni siquiera sé quién soy en este momento, porque tanto creció, se achicó, se le creció el pescuezo, todo eso, esos cambios hacen que ella ya no sepa quién es. Y es compatible para los críticos que ven desde el momento psicológico, lo que sea, los cambios pasando a la adolescencia, si se quiere. Pero si lo vemos dentro de la sátira, es que el cambio, que la educación no le funciona, no le sirve, no tiene pensamiento crítico como para al crecer poder tomar sus propias decisiones. La curiosidad de Alicia, y se ve Curiosier and Curiosier, que está mal dicho, pero es la frase de Alicia en el libro en inglés, es lo que mueve el cuento, ¿no? Ella quiere saber cómo llegar al jardín y quiere saber qué hace el conejo blanco, vestido así. Acá está el cambio de tamaño, las lágrimas, los encuentros con adultos, eso enseña que las reglas de sociedad no son racionales, intenta comprender el caos, la hipocresía y la lógica ilógica, que estos son los personajes donde ella con los que va a interactuar, y esto en la literatura hay una cosa que podría ser Jane Eyre o podrían ser otros libros de crecimiento, ¿no? La literatura que muestra al protagonista crecer, llegar a un lugar y encontrar su lugar en sociedad. Esto es anti, porque cuando ella sale de ahí rechaza todo, se supone, lo adulto. Rechaza lo adulto, rechaza y cuestiona, que eso es lo importante. Llega a preguntarse, ¿esto me sirve? ¿No me sirve? Y se nota al final cuando mira a su alrededor y dice, pero ustedes qué me están diciendo si son solo cartas. Y ahí sale de su sueño, ¿no? Ahí es cuando despierta, cuando crece, la metáfora que ustedes quieran sirve. Por eso puse esto. Ella quiere llegar al Jardín de las Flores. El Jardín de las Flores está regido por la Reina de Corazones. La Reina de Corazones es arbitraria, no es un lugar ordenado como podría ser un jardín victoriano, las rosas son blancas y se pintan de rojo, la reina de corazones con el símbolo del corazón, que es el amor tradicionalmente, es caótica y despiadada, y el juego de croquet que juegan es surrealista, porque es imposible jugar con animales vivos que no se adhieren a las reglas del juego, y entonces es caótico todo este jardín de flores que a ella le parecía muy lindo. En el ballet se ve que hay un crecimiento, ¿tá? Porque hay un personaje que es la sota de corazones, que no está en el libro y que es un interés amoroso de Alicia, ¿no? Está muy bien integrada la trama. Entonces eso demuestra el crecimiento de Alicia. Entonces la lectura de que este es un rito de crecimiento, un pasaje que tiene que hacer el niño de cambiar su conciencia, su subconsciente para llegar a la adultez, puede ser aceptable compatible con la idea de la presentación del ballet. Bueno, el conejo blanco. El conejo blanco se mueve entre los dos mundos como Alicia.
Entonces es bastante más normal, es el que ayuda a Alicia, la guía, es el catalizador de toda la historia, él aparece cada tanto y hay como una línea, así, él genera esa narrativa, la línea narrativa, del principio al fin, y es el psicopompo. El psicopompo es, en la mitología, el personaje que une dos mundos. Entonces, al estar afuera, con Alicia en el mundo real, y la lleva al mundo inconsciente del sueño, de la madriguera, del subterráneo, es este personaje que la guía, ¿no? Es esa alma que la guía. Para unos representa a los victorianos estresados por la hora, por los horarios, por la puntualidad, por las jerarquías sociales, pero él está en un lugar que es complicado, porque como es el sirviente de la reina, en cierto momento está en peligro. En cualquier momento le cortan la cabeza. Entonces, él está en ese lugar. Está atento al deber, es muy servicial, pero justamente está en peligro. Eh, bueno, crítica a las mentalidades. Entonces, acá en este tema, en esta bolsa grande, puse las críticas que él hace. Una de las críticas es a la arrogancia intelectual. Esto es directamente a sus compañeros de Oxford, y está basado, la oruga, que es divina en el ballet, es una parodia brillante a un profesor que era infumable, que no lo querían nada, y entonces le hace las preguntas más importantes a Alicia. Le dice: ¿quién eres tú? Y Alicia le dice: no sé, en este momento no sé si soy alta, grande, chica, ¿quién soy? Y la hace pensar. Y por otro lado, podría ser un comentario como está con el narguile y eso, al uso del opio. No es que lo usaran como droga, sí había lugares especiales para eso, pero era el láudano y ellos lo tomaban como la aspirina nosotros, o antes, como la aspirina, y entonces está ahí, está ahí. Y además tiene el hongo que le da Alicia, que es un hongo especial que lo hace crecer, lo hace achicar, y es un hongo psicodélico, si quiere. Obviamente los surrealistas le encantó esta parte a muchos lectores, críticos desde ese lugar, y al surrealismo también. Él exterioriza a través de su pedido a Alicia de que le recite poemas y que a Alicia le salen todos mal, cómo la memoria no sirve, ¿verdad? Cómo la memoria en este caso no sirve. Y refuerza la idea, a través de todo esto que hace la oruga, es que él funciona a su propio ritmo, funciona en su propia lógica, no, no está adherido a ninguna regla y forma parte de este caos, desde este sinsentido de este lugar, pero que también es un hito en el pasaje de Alicia porque la hace pensar: ¿quién sos tú? Entonces es otra etapa, si quieren, y además con el hongo, ella aprende a regular su tamaño, si quiere crecer o si quiere achicarse, ella aprende. Entonces ya hay un poquito de autonomía en esto en el pasaje de Alicia por ahí me fui para atrás, no, acá, espera, chau, me fui para otro lado. No me Bueno, doy cuenta si te fuiste para adelante o para atrás. Para yo adelante, creo. tampoco. Ah, espera, ahí está la merienda, el sombrero loco. A ver, para No, atrás. ahí me voy para adelante, porque depende de dónde aprieto, estoy aprendiendo, me voy para adelante, me voy para atrás, me fui al final. Vamos para Estás como atrás. en el mundo de Alicia. Sí, estoy caótica. Tranquila, Chao. tranquila que esto es Alicia, ahí va. Gracias. Estoy caótica, me volvió. A ver, está. Voy a salir acá, a ver, el navegador, si puedo, y ver dónde estaba, porque sí, me fui. Acá, Ah, te fuiste está, bien. Ahí. me fui. Está, ahí va. Bueno, las mentalidades. Entonces, vamos a ver si viene la siguiente, porque esto ya me preocupa que me haya vuelto como Alicia.
está la crisis de la arrogancia, está que ya lo había mencionado, que es Carol, que representa la parodia, que representa los comités de la burocracia y que obviamente es un pájaro extinto para burlarse de las prolongadas discusiones académicas, porque son esos comités que nosotros los conocemos, digo, cuando tú querés, estás en la educación, sabés que pasan estas cosas y se extiende todo, bueno, Carol tomó eso para sí misma. Después hay unos personajes que estos aparecen bañándose en el mar de lágrimas y en la carrera la carrera de la asamblea, porque al fin hay una escena en el ballet que corren todos para cualquier lado, no hay un principio ni un fin, no hay un ganador, no hay nada, y eso es justamente también, porque es una metáfora política. ¿Tá? Acá la Acá hago una aclaración también, que la versión que va a bailar el Colón, le sacaron esa sí. escena, que está en el ballet, Ah, le sacaron mm. esa escena de la carrera pero no solamente en el Colón, ya en otras versiones se ha quitado, como Sí, que es la versión más anteriores. larga y más corta de Alicia. Pero en el ballet original Claro. sí está y en la mayoría de las versiones acá no. Eso. Claro, es una metáfora política en realidad, son esas escenas que agregó después Carol, que cuando publicó el libro, el manuscrito lo extendió, y realmente hay algunas que están y otras que no. Yo lo mencioné porque como vi en el ballet Sí, claro. ¿tá? Y después está esto, el grifo y la falsa tortuga, la tortuga estaba en el mar de lágrimas, ¿está? Sí. Me parece que Eh, no, que la que tortuga no. tampoco está. Bueno, pero la tortuga es una sátira también a la sopa de tortuga que tomaban ¿cómo se llama? La gente de la aristocracia, pero si ustedes miran, la tortuga está hecha de cabeza de vacuna, pies de chancho, y entonces era una falsa sopa de tortuga hecha a base de eso. Bueno, el gato sí está, y el gato es súper Sí, importante. el gato está siempre. Siempre Siempre. El no. gato es el gato de la duquesa y el gato es lo que yo ponía. Simbólicamente es el pícaro místico, ¿no? Viste que hay personajes que son los pícaros, el pícaro místico es el que no ayuda. Debería ser un mentor, pero no la ayuda, Alicia. No la ayuda, no es malo ni bueno, pero está ahí para demostrar algo, demostrar que en esta era victoriana lo que pasaba era que se habían acabado muchas certezas. La parte de la matemática estaba siendo extendida y había gente que estaba hablando de, por ejemplo, los números negativos, que Carol no estaba de acuerdo, o la geometría euclidiana, que no tampoco estaba muy de acuerdo, era todo nuevo, entonces estaban cambiando las cosas. Y después estaba Darwin. Darwin agarra y viene y dice, bueno, no hay nada divino en nuestra creación, es todo aleatorio, es por la evolución, se van las certezas. Entonces hay una crisis de religión, hay una crisis de dónde estamos, certezas. El imperio británico les estaba mostrando a los ingleses que había más culturas alrededor, entonces no somos el centro del ombligo del mundo. Había mucha cosa, después había filosóficamente, estaba Hume que decía que el yo no es estable, que no ves la materia, que lo que ves son atributos, ves un color, ves una forma, ves esto. Entonces el gato simboliza todo esto, simboliza justamente esto, cuando él se va desarmando y desapareciendo, primero la cola, hasta quedar solo en la sonrisa, que además es la secante matemática, entonces te hace cuestionar, bueno, ¿cómo nos fragmentamos? Pero nosotros sabemos que el gato que atrás de esa sonrisa hay un gato. Eso es lo que cuestionan filosóficamente, que no tenemos que ver, digo, lo estoy simplificando mucho, pero no tenemos que ver para creer, sino que al ver solo una sonrisa sabemos que está el gato. Y eso estaba cambiando las certezas, las rigideces victorianas, y esta fragmentación del gato también es la personificación de la fragmentación de la historia, porque es todo episodio. Entonces, parte por parte, Alicia va parte por parte, el gato se desarma parte por parte. Y él cuando le dice a Alicia, bueno, ¿qué camino estás buscando? Le dice, no sé, ¿a dónde vas? Bueno, no sé dónde voy. Bueno, entonces no importa qué camino querés, porque no sabes a dónde vas, cualquier camino te funciona.
eso no le contesta a Alicia, también muestra que no todo tiene como quieren los victorianos, no todo tiene una respuesta. Acá Así dice Lilia, introduce la incertidumbre como medio para aprender. exactamente, exactamente. Es eso, ¿tá? Entonces, dentro de esa incertidumbre, Alicia tiene que buscar su camino. Exactamente. Esto es todo lo que expliqué antes. Eh, una cosa interesante es que una vez que revisa su manuscrito, él encuentra formas de incluir más cuestionamientos a la educación, más cuestionamientos a lo que está pasando, ¿no? Él, Carol, ¿no? Y es muy interesante cómo logra encontrar personajes que demuestran esto. Es el caos absoluto, ¿no? Es el gato, ¿no? Es el fin de las verdades absolutas, que un gato es gato, ¿no? Él aparece, la cabeza flotando. ¿Qué genera esto? Bueno, el reina de corazones dice, córtenle la cabeza, pero el verdugo dice, pero si no tiene cuerpo, ¿cómo le voy a cortar la cabeza si no tiene cuerpo? No sé, ¿qué hago? Entonces, todas esas certezas que antes era más fácil ¿no? de entender, ahora están todas cuestionadas con esto que, como dice, genera la incertidumbre. Está buenísimo. Bueno, la merienda de locos. La merienda de locos es la liebre, el sombrerero loco, el lirón, ¿no? Que es el ratoncito. Y yo puse acá los cuaterniones, porque es la parte de la matemática. Eh, el sombrerero loco es un hecho histórico. Los sombrereros cuando trabajaban con mercurio para trabajar el fieltro para los sombreros se volvían locos, sufrían amnesia, deliraban, se desnorteaban y es por la intoxicación. O sea que es un personaje que existe, ¿no? Y además está basado en un señor que hacía camas en Oxford, que había descubierto una cama que se movía y te despertaba. Se ve que los estudiantes no llegaban nunca a clase en hora. Pero entonces está basado en eso. Representa el sombrerero para algunos, ¿no? Yo tomé muchas cosas literarias, porque es interesante no casarse con una, me gusta mezclar, que el sistema industrial de las fábricas y todo eso podía destruirte a ti, tu individualidad, tu salud, y además agarra toda esa parte de la fábrica y de todo, los mete en un loop. Entonces, es el loop de la productividad por un lado, tengo que trabajar, hacer, y siempre estoy en el mismo lugar, a las 6 de la tarde tomo el té, porque es la hora que las clases trabajadoras tomaban el té, después que tomo en ese lado, voy al otro lado, voy cambiando de lugar y no salgo de este loop que puede ser interpretado como el de la productividad, ¿no? La piedra de Sísifo podría ser una cosa así. La locura de la The March Hare se llama, que porque como es en primavera, se vuelven locos y para parearse, complementa a la del sombrerero y entre los dos, si se ven el baile, que bailan juntos mucho, rompen con el protocolo que Alicia intenta, porque le habla bien, le trata de hablar, de ser muy educada y le desarman todo el protocolo, las buenas maneras, todo, destruyen todo eso que les... que se ve, es una parodia, ¿no? Todo esto, desmantela la etiqueta rígida, ¿no? Son Hacen geniales preguntas. además estos personajes, la liebre de marzo, el sombrerero y el lirón en el ballet, se ven, me Son parece que esta geniales, escena, geniales. Es un genio el que baila, el vestuario también, y además cómo interpreta esa locura, ¿no? Cómo la interpreta. Acá también hay dos cosas matemáticas, ¿no? Yo me lo puse acá porque no me sale, lo matemático no es lo mío, pero son los cuaternonios, no sé cómo se dice en español, cuaternonios, que tiene son cuatro términos, tres son espaciales y uno es tiempo. El sombrerero se peleó con el tiempo, entonces también tiene que tomar el té. Esa es la parte matemática que le inculca desde su trabajo Carol. Y la otra es que Alicia le dicen, ¿querés tomar más té? Y Alicia le dice, no puedo tomar más té porque no tomé té. ¿Cómo puedo tomar? Y uno le dice, podés tomar más que nada, es muy fácil. Y estos son los números negativos. Hay como una
alusión a los números negativos, que puede ser más que nada, puede ser un -1, puede ser un -2. Entonces, Carol no le gustaba mucho esto, pero lo incluye acá. Estos son todas interpretaciones del señor Gardner, que era un crítico muy interesante desde la parte de matemáticas de Carol. ¿Ves que salto a todo? Y ahora la aristocracia. La duquesa y la reina de corazones, que la duquesa es genial. La duquesa, cuando entra el ballet no muestra sus facciones, es muy, 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 muy fea, está basada en un cuadro satírico de 1513, la duquesa se llama La Duquesa Fea, en realidad el cuadro, y muestra una mujer este, que la crítica es que se cree linda y sigue mostrándose cuando no es linda y es fea. Pero bueno, la duquesa acá son la, la doble moral, ¿no? La doble moral. Se ve muy bien en el ballet la escena de su cocina, de su casa, de su bebé, cómo se tratan con la cocinera loca, con ella con el bebé en el cuento se transforma en un cerdo, todo es espantoso, pero cuando tú la ves en la última escena con la reina es otra cosa, es una cosa divina, muy amable, se le pega a Alicia, le quiere dar consejos, y todo el tiempo, mientras que habla con Alicia en una demencia de diálogo, le tira siempre una moraleja. A todos nos tenemos que querer, el mundo funciona con amor, y a la siguiente frase le dice, pero todo el mundo se tiene que, no se puede meter en las cosas del otro, tiene que solo ocuparse de sus cosas. Entonces, es una contradicción, y eso es una burla a la doble moral victoriana a través de este personaje, ¿no? La obsesión le encuentra, y esta es la burla a los moralistas, y expone la crueldad disfrazada de rectitud de la sociedad, porque siempre tenemos que ser todos muy rectos, pero los castigos corporales existían, el trabajo infantil existía, los niños que... Una denuncia muy conocida es Oliverio Twist, es el de Charles Dickens, está toda la parte de los niños pobres y abandonados, y esos niños cuando los agarraban, hay fotos de los chicos policiales, de cómo cuando los agarran, son niñas y niños de hasta 10, 11 años, y les hacen trabajos forzados o comunitarios como los adultos. No hay diferencia en el castigo por robar. Eso está clarísimo. Bueno, la reina de los corazones es divina. Uy, ya son las 11, perdón, las 12. Me apuro. Bueno, es arbitraria, es tiránica, es el absurdo visto por un niño, que le corten la cabeza a todo, es la parte que no funciona, no sé, una sátira a las contra todo lo que sea regla y justicia victoriana, como les decía, el tema de los niños, cómo los castigaban, ¿no? Y además, el juicio está basado en un poema infantil, que es The Knave of Hearts, he stole some tarts and took them clean away. Es una rima infantil, y esa es la evidencia. Y no hay una evidencia clara. Eh, para algunos está basado en la Reina Victoria, para otros en los padres de Alice Liddell, para otros las institutrices. Es el absurdo del sistema legal, no se valora la evidencia, nadie quiere, pobre sombrerero en el libro, cuando lo hacen hablar, salta y se muerde la taza, toma del pan, se pone muy nervioso y satiriza todo esto. Carmen, Bueno, tranquila con el tiempo. Mirá que acá no ah, tenemos al conejo blanco, no nos está persiguiendo, dale, esto no queda tenemos, grabado, así que si ok, tiene que ir, sale y no, por si después vos, si se tienen relájate. que ir. No, relájate. Pero bueno, la reina de corazones es el personaje que nos queda de Alicia, ¿no? Es lo que nos queda y nos va a quedar del ballet, porque es, es maravilloso. Y bueno, la reina quiere jugar en ese jardín
donde ella quiere controlar todo, donde quiere que las rosas sean rojas y la naturaleza no la acompaña, todo donde ella quiere 100% controlar todo, juegan con, obviamente, ¿no? Con los flamingos y los erizos. Y como son seres vivos se mueven, no los podés controlar. Entonces es surrealista totalmente y una de las cosas que dicen es que, claro, bajo un régimen tirano, la que hace las reglas, la reina, son arbitrarias. Entonces tú no, no uno no puede jugar con el flamingo ni con los erizos porque las reglas cambian al antojo del gobernante como cambian los flamingos. Y eso es la metáfora del juego de croquet, que además era un juego muy típico de esta época. Y bueno, básicamente junté acá las burlas matemáticas que incluye Carol, que es cuando Alicia quiere multiplicar y dice nunca voy a llegar a 20, es porque cambian las bases, no es que está mal y ella le sale mal, sino que es eso. La merienda de locos son los números hipercomplejos, hay que lo expliqué, y los números negativos. La oruga le dice a Alicia, cuide su temper, que es su temperamento, pero también quiere decir la proporción, no cambies, y es lo que le dice, por un lado, controla tus emociones, mirá antes de pensar o de hacer algo, y por otro lado es este término matemático que a través del hongo ella logra controlar. Y el gato representa esto que hablábamos, ¿no? La abstracción matemática. Está a pesar de que no está. Y bueno, y el legado de la obra, aparte de ballets, de miles de películas, de también textos, libros, ¿no? Para niños, el legado es súper importante, porque inauguró una nueva era en la literatura angloparlante. Y desde el movimiento vanguardista, el surrealismo pictórico y la psicología, el cine y la cultura contemporánea, Alicia sigue siendo el mapa de cómo la mente subvierte la realidad para encontrar sentido dentro de algo que es caótico, de nuestro mundo siempre cambiante y todo. Alicia nos muestra cómo adaptarnos, ¿no? Desde ese lugar, Alicia sigue siendo, en el País de las Maravillas, sigue siendo un texto donde puedes encontrar las formas de entender tu mundo cambiante. Así que bueno, hasta aquí llegué. No sé si quieren preguntas de algo. Pero con una puntualidad inglesa. Estamos muy british, porque tanto que decías del tiempo. El conejo blanco estaría feliz conmigo. Me porté bien. Carmen, bueno, vamos a abrir preguntas. Vieron que tienen la opción de levantar la mano. Si alguien no sabe hacerlo, lo puede hacer por el chat, yo se lo leo. O si no, se desmutea con cierto orden. Sí. Maravillosa, Carmen. Un millón de gracias. Antes de abrir esto, porque esto se puede ir un poquito largo, trataremos de llegar hasta 12:30. Ahí voy a hacer yo la conejo también para respetar el tiempo de Carmen. Decirles unas cosas. ¿Vieron lo que es Carmen? Carmen tiene su taller para leer cuentos. Yo por acá les compartí el Instagram, lo tienen en la página, igual lo comparto ahora de vuelta. Clásicos con Carmen, la buscan por Instagram y pueden aprender con ella sobre una cantidad de mundos literarios que son por Zoom, así que maravilloso. Veo que acá levantó la mano Ana María, ¿estás ahí? Sí, está Sí, aquí estoy. Aquí ahí estoy, estás, ya. ahí estás. Creo que ya estoy aquí. Dale. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que una charla para mí aprendí muchísimo. A mí siempre me ha gustado mucho la historia de Alicia y la usé mucho en clases de matemáticas justo Mira. para chicos de secundaria, chicos adolescentes de 12, 13 años, justo por la cuestión de las proporciones, de aumentar y disminuir y todo esto, y la verdad es que se me hacía genial, pero me hicieron alguna vez una crítica de cuestiones de si los hongos alucinógenos y no sé qué, yo decía, ay Dios mío, estaré usando esto bien, pero ya cuando ahora veo
justo el contexto de todo lo que está sucediendo en la época victoriana, pues todo tiene un sentido, ¿no? Exacto. Y veo que le puede sacar muchísimo más porque nunca me había puesto a pensar a mí la parte del sombrerero loco y de estar tomando el té y todo eso, y decía, bueno, esto qué locura es esta. No la captaba al 100 y ahora veo los números negativos y para mí todo esto tiene pues una gran conexión y, ya caí, eso está Ay, me genial. alegro Entonces, mucho porque yo no me quería ir tanto a las matemáticas, pero para mí es fascinante cómo logra integrarlo. Y pensaba justo sí, que deberían usarlo las matemáticas. Tengo amigas que enseñan matemáticas y que se los iba a sugerir y que tú lo uses y me digas que funciona, fantástico. funciona. Funciona y es maravilloso. De hecho, con los alumnos justo era las matemáticas a través de Alicia y ellos hicieron una exposición de arte. Yo de arte, la verdad es que soy un desastre dibujando. Te puedo dibujar una carita feliz y tú vas a pensar que es un sapo y todo menos una carita feliz, o sea, horrible. Pero pues, hay muchos chicos que son muy artísticos y yo les decía, aquí el arte no importa, tú exprésate como quieras, pero Claro. entonces a través de Alicia podían hacer unos dibujos muy interesantes y los relacionaban a las matemáticas y tuvimos una exposición, fue muy, muy, muy bonito para mí, me Qué gustó mucho. lindo, me encanta. Y bueno, pues yo vaya que mis hijos me dicen que yo soy el sombrerero, digo, el conejito blanco. De hecho, me regalaron en un viaje un conejo blanco con el reloj porque siempre los traigo con prisa, siempre quiero así, Sí. entonces bueno, me identifico mucho Bueno, y la verdad es que justamente el fue conejo genial. blanco contrasta con el País de las Maravillas porque es más libre, no tiene control, no hay apuro, ¿no? Y el conejo sí pone llego tarde, en un lugar donde hay caos, o sea, que contrasta con la Sí. niñez. O sea, tú lo que estás haciendo es tratando de que los niños sigan al conejo blanco. Sí, sí, todo ha Bárbaro, sido una muchas locura, gracias. de verdad. Pero Muchas mil gracias. gracias, Carmen, de verdad es que maravilloso y me abriste pues otro panorama. Y luego me encanta el ballet, entonces, pues seguramente estaré al pendiente de que en algún momento llegue a México, porque yo vivo en Guadalajara, acá tienen su casa y me fascina el ballet. Un tiempo fui bailarina y entonces, bueno, lo voy a estar esperando con ansias. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias por tus Al comentarios. contrario, muchas gracias. Qué lindo cómo abre esos mundos, Alicia, ¿no? Y creo que también por eso ha dado tanto para Sí. todo. Algunas cosas que recomiendo por acá, que respondo por acá rapidito. El video completo, no sé si está en la web, en la deep web o por ahí. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir, lo comparte. Sí, hay muchísimos fragmentos en YouTube, el Royal Ballet tiene muchísimos fragmentos y estas escenas y personajes de las que Carmen habló, no dentro del ballet completo, pero lo pueden ver. Es una obra del 2011 y que llega por primera vez a América Latina. Es una obra con una megaproducción sumamente costosa por eso mismo. Alguien preguntaba que llegó acá y no sabe ni cómo, no sabe ni quiénes somos. Carmen es profe de literatura, yo soy profe de historia de la danza y por eso estamos juntas hoy porque el ballet Alicia en el País de las Maravillas se va a bailar en el Colón. Pato, te doy la palabra, después América, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué Bueno, tal? Carmen, muchas gracias. La verdad que muy, muy linda la charla. Y tengo dos preguntas concretamente. Una que tiene que por ahí más que ver con lo literario, que tiene que ver con que hasta qué punto el humor lingüístico y los juegos de palabras que parecen tan importantes, o esa es la pregunta, digo, son realmente tan importantes en el original del inglés este, condicionan las traducciones al español y si existe alguna edición que vos recomiendes más que otras, teniendo en cuenta justamente esto. Y por otro lado, ¿qué aspectos de la novela son para vos prácticamente imposibles de trasladar al lenguaje de la danza y como contracara, cuáles parecen por ahí más comprensibles a través de la danza? Bueno, edición de libros, solo tengo inglés. No te puedo recomendar una que en español, porque los juegos de palabras como The March Hare, as mad as the March Hare, lo dicen en inglés, por ejemplo, mucho, loco como una cabra, decimos nosotros. Claro. Entonces, yo no sé si hay otra expresión, pero
pero sí, condicionan. Es muy típico de la época victoriana y Carroll era muy bueno con juegos de palabras. Toda la obra tiene juegos de palabras, por ejemplo, los diálogos de los números negativos, como habíamos hablado, es todo muy rápido y lo tenés que leer dos veces para realmente verle el sentido más profundo. Una la otra es la otra pregunta tuya era trasladarlo al ballet. Yo cuando vi el ballet me asombré de las cosas que pueden hacer. No sé, esa capaz que Lucía la puede contestar mejor que yo, pero yo creo que muchas se pueden trasladar, porque al ser episódicas, al ser muy descritas muy, muy bien, porque por el aspecto de fotografía de Carol, creo que se pueden hacer, digo, más allá de la técnica o lo que implique, pero la verdad que sí, con mucha creatividad, sí, No, y se acá vuelvo a puede. traer lo que decía hoy, que fue como un gran desafío para el joven Christopher Wilton, que es el coreógrafo, que Sí, además es joven ahora y era mucho más joven en el 2011, como sí, todos. Y bueno, le pasa mucho a los que se meten con un pope referente de la cultura. Y claro, muchos lo criticaron y muy fuerte a Christopher Wilton porque no se podía llevar este sinsentido y esta cuestión de las palabras y esta exquisitez. Y si estamos hablando que no se puede traducir a español, ¿cómo te vas a animar a traducirlo a danza? claro, Y ahí, claro. bueno, quizás tengan a mano o tengan releídas ciertas escenas. Acá Agustina recomienda, dice Agustina que es traductora, justo uno con la otra pregunta, Ah, bárbaro. que dice acá, hola, soy traductora y una edición que me gusta en español es la traducción de Juan Izquierdo, Ah, Gradfico, digo para tener como un nombre. Pero mírenlos, nos estuvimos hablando con Carmen, a nosotros nos parecen que están buenísimas, cómo se lleva eso para allí. sí, Pero está, sí, es lo que también uno ve, uno sabe, lo que siempre decimos, acá tratamos de ofrecer como el contexto, las características de los personajes y después cada cual sacará sus propias sí. conclusiones si les parece que Claro, yo eso. soy purista, a mí me encanta la de Disney, o sea, purista en el sentido de Te que iba a me preguntar encanta. eso, ¿qué películas si no recomendás vos de ver, por ejemplo, de Bueno, Alicia? a mí me encantó la de Disney, pero me encantó también la de, ¿cómo es esta? La del sombrerero loco que está, Johnny Depp, eh, Depp, pero esa es la segunda parte, ese es ya cuando está a través del eh, espejo. claro, el espejo y está a partir del juego de ajedrez. Pero me gustó cómo captan la parte, o sea, cada película es una interpretación. Entonces, depende de la visión del director y lo que él piense. Pues yo te puedo hacer una película basada en que es la que crece a Alicia, entonces toda la parte psicológica, te puedo ir desde ese ángulo. Cada director toma las películas de diferente ángulo. Entonces, ahí hay para todos los gustos, pero a mí me gusta que sea el más cercano a lo que quería Carol. Y el ballet me La de estaba Disney muy, muy clásica, bueno. el La de Disney dibujito. es clásica, toma la voz del narrador para niños, Claro. es amable con Alicia. La de Tim Burton es la de Johnny Depp, ¿no? Me parece que es. Claro, sí, sí, Y sí, sí, acá sí. Josefina comparte un link con el ballet. Es una página Ah, que bárbaro. hay como cosas, no es Deep Web, pero no es YouTube, así que acá tienen un lugar para verlo. Pato, Está, ¿respondido? Gracias, Josefina. está. América ahora. Sí, América. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas Hola. tardes, María, buenos días. ¿Está? Ay, Yo tengo una pregunta, ¿qué elementos, sí? ¿Se escucha? no Más o se menos. escucha ¿Qué muy bien. ¿Qué elementos? elementos? Ah, va. ¿Qué elementos literarios usa el autor para que criaturas abstractas tengan una identidad tan definida, como lo que he mencionado anteriormente? Bueno, no sé cuáles son las personajes abstractos, porque, por ejemplo, la reina de corazones sale a partir de una carta, ¿tá? Es la reina de corazones, el esposo es el rey de corazones, el que roba es la sota de corazones.
O sea, esos no son tan abstractos, pero lo que sí hace es a partir de la sátira, ¿no? Él le pone a la reina de corazones sacada de la carta atributos que él quiere satirizar de la sociedad victoriana, de la era victoriana. ¿Eso es tu pregunta? ¿Tá? Porque el corazón, Sí, los demás existen, o sea, el ratón, el sombrerero, él toma, y eso viene a colación el juego de palabras, él toma a la liebre, que es loca, como le dicen los ingleses, en March Hare, en primavera, lo toma y la usa para locura. Después toma un tema laboral, y lo pone como locura, o sea, lo incluye en el personaje, pero es un tema laboral, y el otro es un tema, hay otra frase que se usa, que es reírse como el gato de Cheshire, y se usa, y él agarra y a eso abstracto le mete el gato, o sea, lo literaliza. Lo que se usa como frase lo hace literal. ¿Tá? No sé si eso te contesta. sí, muchas gracias. De nada. Pensemos que la liebre de marzo, marzo es primavera para los ingleses. Así que Exacto, exacto. estamos con Ahí eso. va. Entonces él hace literal esas cosas, ¿no? La reina de corazones es lo único que es lo opuesto al corazón, ¿no? No, no quiere a nadie, quiere, cada vez que ve a uno le hace, ¿no? Maravilloso. Acá pregunta Maravilloso. Sol, ¿en inglés hay que pedir una versión unbridged o para adultos o todas las ediciones tienen el texto completo? No, que pida una unabridged, ¿no? Sin acortar, porque hay versiones más cortas para niños. En general, creo, las que yo vi, las versiones más cortas para niños son las que son basadas en la película de Disney, por ejemplo, que no tiene la parte de la tortuga falsa, que tiene partes obviadas. ¿Tá? Entonces, si tú vas a pedir la versión, la que yo tengo, que me la regaló mi abuelo, es esta, que se ve ahí, es esta de Puffin, del libro, de la edición Puffin, y están los dos textos, y esta está es inclusive está las originales, ¿no? Las ilustraciones originales. Si tú vas a pedir una, calculo, basada para niños en la película con las ilustraciones de Disney, esa va a ser más corta, seguramente, porque la película no tiene todas las cosas. Se hace muy Acá larga. había un mensaje de Adriana, muy interesante todo el análisis de esta obra. Me encantó pensar que se puede aplicar a la enseñanza de las matemáticas. Muy clara la explicación de Carmen, ya la estoy siguiendo en Instagram. Bien, genial. Pablo, estimada Gracias. Carmen, agradezco profundamente tu charla y el tiempo que dedicaste, una gran calidad. Me encanta descifrar códigos en la literatura. Me actualizaste en muchas cosas que no sabía del libro. Saludos desde Chile. Genial, Pablo. Acá, ¿por qué a la reina Victoria le gustó tanto dado lo que contás? Pregunta Jimena. Porque no se vio ella reflejada, obviamente, obvio, y porque lo veía como un libro de sin sentido y calculo que en algún lado, porque dicen que la Reina Victoria era bastante fatal, ¿no? Hay dos versiones, era bastante divertida y qué sé yo, entonces yo calculo que le gustó porque le tocó los temas que a ella le pasaron como niña. ¿No? Si vos lees un libro de escuela y que, bueno, que alguien copió en el escrito, que a otro no sé, esas cosas, como podés asociarte a ellas, te tocan personalmente, creo que eso le gustó montones. Además, ella tendría que haber aprendido todos los poemas didácticos, moralistas, etcétera, etcétera, y a sus hijos también. Entonces, yo creo que se ríen de sí mismos, pero como es un sinsentido, no lo encuentran totalmente hiriente, ¿no? Es como el juglar en Shakespeare. El juglar podía decir las barbaridades más grandes, pero era ya considerado loco. Entonces, como el texto es un sinsentido y es de la literatura del nonsense, no era tan hiriente, ¿no? Se le quita el peligro, como ponerlo de alguna manera, ¿no? Es como, sí, es el juglar o es como
el loco que dice es loco. Entonces ya por ahí lo podés anular. Acá te hace una pregunta Fede. Fede es nuestro profe de literatura en el programa de una historia del ballet. Así que es el que nos va a No, poner el mundo de la literatura en contexto Por con lo que favor, vemos no en me el hagas ballet. un no, examen. no, al revés. Hola, hola, hola. No encontraba la manito, como uno siempre está del otro lado del Zoom. Ahora buscaba la manito para participar, entonces le digo, Lucía, no encuentro la Sí, manito. lo mismo. Bueno, pero no, fantástico, Carmen, muchísimas gracias, me encantó. Y simplemente cuando estabas hablando del tema del tiempo, me acordé hay un libro, porque uno para entender la historia tiene que ir también a la clase de Lucía de historia y Sí, a la obvio. clase de literatura, porque lo que hace la literatura no es echar luz, al revés, es un cono de sombra, digo, no aclara las cosas, hay que leerlas para después terminar aclarando. Sí, Lo que volver. hace Carro Lacal no es echar luz, al revés, pone un cono de sombra, pero después cuando uno lo mira, y con respecto al tema del conejo y del tiempo, digamos, de la medida del tiempo, en un libro de Enzo Traverso, no sé dónde estoy, pero bueno, ahí por acá, ¿ah? Que se llama Ahí, Sí, ahí, perfecto, Revolución. la revolución. Claro, el libro Revolución de Enzo Traverso, fíjate, me llamó la atención la fecha, dice Traverso, en 1855, el 98% de de los relojes públicos del Reino Unido se ajustaron al tiempo medio del meridiano de Greenwich. Fue el primer Sí, país en ajustar. Y luego hubo dos conferencias mundiales sobre la hora, una en 1884 en Washington y la otra en París en 1912, sí, en sí, donde sí. ahí ya se pone una hora que a nosotros, yo siempre digo que para entender nuestro mundo, el de hoy, tenemos que ir al siglo XIX, ¿no? Sí. Marx, de hecho, cuando le dicen que el capital es demasiado árido, dice, es un trabajo económico, si es usted francés, lea Balzac, si es usted inglés, lea Dickens. Y ahí tiene lo mismo que yo estoy planteando en el Capital, ¿no? Pero me pareció interesantísimo ver cómo uno puede mirar esta época a partir de este texto que, que- que Tal es cual. clarísimo, todas las referencias a la época, mucho más quizá que en un libro de historia, o igual que ir a Eric Hobsbawm, pero con esos detalles que me pareció fantástico. Entonces, nada, era eso y bueno, pensar justamente que 10 años antes el Reino Unido había, digamos, ¿ah? Coordinado todos sus relojes y acá aparece ese reloj enloquecido, ¿no? Esa crítica. Así que Totalmente. bueno. Y además el tiempo de la niñez, que es más, ¿no? Que te pasan los días, los veranos eran largos y después ya la hora te los va marcando y acortando, ¿no? Claro, pero algo que para nosotros es tan natural, pero que en realidad tiene 200 años, dice Foucault, Sí, Michel Foucault, el sí, hombre sí, tal cual lo conocemos tiene 200 tal años, cual. ¿no? Digo, en ese siglo XIX que parece tan lejano a nosotros, nace una Sí. concepción del tiempo, del espacio, de la vida misma, el agotamiento del cristianismo que vos habías hablado, así que bueno, nada, fantástico. Viste que mencioné a Sísifo, ¿no? Sí, sí, porque con Carmen hace poco estábamos en mitología griega y viendo a Albert Camus su Puede ser. mito de Sísifo y Fede claro, es por otro eso que tiene mismo. una cantidad de cursos. Ahora les comparto el Instagram también de Fede para ver eso. Además, esto que Bueno, dicen del muchas gracias, tiempo y Lucía. cómo es esa era victoriana la lleva. El ballet comienza con un prólogo donde Sí, aparece el propio Carroll sacándole una foto a las chicas en el exacto. jardín o sea que ya nos lleva el ballet. ¿No? La Ya primera nos escena, lleva. estamos ahí, en ese de Bueno, Por eso, 1861. está muy, muy, muy bien hecho el ballet. Me encantó. date cuenta, por ejemplo, cuando tú decías de la fotografía, Carro y la fotografía, ¿no? En 1859 Baudelaire publica el ensayo sobre la fotografía, a solo 20 años de haber aparecido la fotografía, y también hablando de la mitología, dice que nos volvemos, nuestro narcisismo nos empuja a vernos sobre una placa de cobre, y yo siempre digo en chiste, se ve que todavía no tenía Instagram Baudelaire, pero ya No, tal entendía cómo cual. podía llegar a haber ciertos riesgos que hoy los psicólogos están planteando entonces, me pareció fantástica la charla de encontrar todas las referencias que hay, no al Todo. siglo XIX, a hoy, ¿no? No, A sí, hoy, en totalmente. Por esta eso se época. linkea muy bien a nuestro mundo, ¿no? Cómo encontrar un sentido, cómo él ya estaba viendo todos esos paradigmas cambiando o cayendo y lo pone
en un texto que es el género sin sentido. Está muy interesante, no es un cuento solo para niños, es Claro, no, mucho más, lo, pero lo lo podés pone ahí en leer. el género sin sentido Sí. para mostrar todo el sentido que tiene, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo hace desde un lugar, por eso a la reina Victoria le encantó, donde no es bajo el rótulo, no le saca el peligro, ¿no? Pero hay una fuerte crítica a todo eso y especialmente a los niños, porque él era muy cercano a los niños. Y sacaba las fotos a los chicos, era todo muy, muy permitido, no cuestionado, muy de la época. Todas las fotos que sacaban de los niños era una moda. Porque hay una Eh, crítica a su vez sobre eso, ¿no? Que vino hay posterior. hay una crítica, por eso yo hice hincapié de que él era, tenía que ser célibe, tenía que ser ordenado diácono, para mantener su trabajo. Y la crítica es desde nuestra mente moderna. Tenemos que ponernos, porque había tarjetas de Navidad con niños desnudos, era normal, o sea, no era visto mal. Él fotografió hijos de sus amigos. Él fotografió personalidades. Julia Cameron, que también era una gran fotógrafa de la época, también sacaba fotos a niños desnudos. No hay que sacarlo de contexto. Me parece que no hay elementos, entonces no se puede juzgar. No hay elementos. El elemento que hay es que era una moda de la época. Lo podés ver con ojos modernos y pensar, wow, qué raro, podés, pero desde lo estás sacando fuera Ponerlo es en como cuando contexto tenés siempre. las estatuas de Colón por el mundo, lo sacás fuera, lo sacás de contexto. Y ahí, claro, si lo mirás con estos ojos. Bueno, Carmen, mira, acá hay un mensaje con el que me gustaría cerrar, dice Sofía. Dice, gracias por darme otra forma de ver. Una obra tan citada y retratada, pero tan poco explicada en su contexto histórico. Qué importante es siempre el contexto. Siempre sentí que había algo que no entendía y era el contexto. Qué bueno, Eh, sí, contexto, sí. Sí, me Sí. encanta porque además ese es nada, como el objetivo de esta charla, el objetivo de este ciclo de charlas, Claro. que el de Carmen viene de la literatura, después tenemos otros de bailarines. Acá para los que van a ver el ballet en el Colón, en todo este caos que es Alicia, en el Colón se le suma otra cosa, que es un escenario con declive. Entonces No, cuando hay en la primera escena la pelota de cricket, sí, como también que no no, caiga, y con todas las estructuras de la reina de corazones que tiene rueditas, como todo eso que no caiga. De hecho, la producción vino, creo que es de Dinamarca, porque es otro escenario con declive. El Royal Ballet no tiene declive. claro. Entonces, a todo el, que además, ¿saben? La maquinaria escénica que hay detrás de todo el ballet, Sí. porque hay como todos esos efectos y toda esa cuestión surrealista. Todos los efectos están muy, muy, muy buenos, la verdad. Pablo Hogar, que es el Vayan al stage Colón. manager, está como a 20.000 ojos porque todo Sí. tiene que suceder, y es un caos que sale, que entra, entonces es como algo más que se le suma. Sí. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a todos por el tiempo, por la energía, de verdad que siempre, si no estuvieran todos ahí del otro lado, estaríamos Carmen y yo solas charlando, que nos encanta, pero la idea de esto es expandir. Carmen también Sí. es una gran difusora, le encanta extender la literatura con profundidad, con otra mirada, y a mí me gusta hacerlo desde el ballet. Entonces, gracias a todos por los que se sumaron. Varias gente preguntó por el tema de las entradas del Colón. Están agotadas hace 1500 años, pero, dos cosas. El otro día vi en una de las publicaciones que me compartió el Colón, no me acuerdo si era la de Juan Pablo Ledo o la de Detalles para ver en Alicia, que alguien puso, vendo entradas para el 19, me parece. Que también, ojo, porque si es la final y juega Argentina, no se sabe qué va a suceder con eso. Así que, Ay, sí. ojo con eso. Pero digo, bien, estén atentos porque hay gente que vende sus entradas, que quiere, que no las puede usar. Y si no, entren en la página del Colón, que se van habilitando cada tanto. Yo he encontrado entradas super wow 2 días antes, pero entro 2 veces por día, nada, maniático. Sé que hay que tener como un trabajo paralelo para conseguir esa entrada, pero bueno, no pierdan esperanzas. Bueno, hay como muchos mensajes de gracias. De verdad que para nosotros es un gran trabajo hacer esto porque coordinamos a Carmen, tiene sus propias cosas, tiene 1500 cosas,
pero se hizo el gran esfuerzo para que Carmen se hizo su tiempo para estar hoy con nosotros acá. Carmen, yo te agradezco enormemente. Además, vio el ballet, estuvo, porque no lo había visto el ballet. Carmen estudió para esto el ballet. La obra ya la tiene como Claro. abuelo. La idea era saber, no abrumar y saber qué los iba a servir para el ballet, básicamente, ¿no? Pero la verdad que para mí fue volver a mi infancia, porque obviamente el libro me lo regaló mi abuelo a los 8 años y yo lo leí ahí y lo volví a leer y fue, gracias, Lucía, porque fue muy lindo volver a leerlo. Y desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar, le ves más cosas. Por eso, si de niña era divertido todo lo que le pasaba, ay, qué miedo a la reina, pero ahora le ves otras cosas y es enriquecedor y habla a nuestra época, realmente. Está bueno el revival de Alicia también que sigue teniendo este ballet. Sí, habla a nuestra época caótica. En fin. Esto queda grabado, esto va a llevar unas horas convertirse y subirlo después a YouTube y les vamos a mandar el link para que quede grabado. El miércoles tenemos la charla con Zenaida Janowski, que decíamos que fue la primera reina de corazones, que siempre pensar en quién se creó, sobre qué cuerpo se creó un ballet, es mucha información, porque esas tuvo las discusiones del coreógrafo, de cómo hacer, cómo querés, cómo llevar todo ese personaje que nos contaba Carmen a escena, al movimiento. Y el lunes que viene tenemos una charla con 4 bailarines del Colón, que es Shiva Velázquez, que hace de Jack, que es ese personaje que decía Carmen, que se agregó al ballet como para darle esa narrativa. Después está Rocío Agüero, que hace de Alicia y de Reina de Corazones, los dos personajes. Está Ayelen Sánchez, que hace de Reina de Corazones, y está Stephanie Kessel, que hace de la cocinera loca, que está loquísima. Es genial. Lo amás, lo amás. Bueno, muchas gracias a todos. Acá quiero decir las gracias por este aprendizaje. El mundo es tan grande. Qué hermoso. Nos encantaron a mí y a mi hija pequeña que escucha también. Pienso que crecer dentro de este mundo es un valor que no se puede evaluar. De verdad, que gracias a todos. Lindo, muchas gracias. Y gracias, Lucía, porque ya me encanta esto y como dicen mis hijos, no tenés botón de off. Me puse un timer porque me encanta esto. Así que muchas gracias por poder compartir con ustedes la información y el gusto por este libro. Y tienen Gracias. el Instagram de Gracias, Carmen, María. así que le preguntan a ella si quieren saber más sobre literatura, tienen ahí también para seguirlas y conocer sus propuestas. Y bueno, acá nos estamos viendo. Con muchos el miércoles. Chau, chau. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao.